estábamos hablando en el programa anterior, habíamos hablado de las, digamos, actividades musicales que había tenido en la banda La Filarmónica de los Realejos, en la Orquesta Bahía Blanca y algunos anecdotarios sobre las situaciones musicales y cómo funcionaba en los años 70, 73, 74, 75, aquellas hazañas que comentaba yo sobre las academias de la música de los Realejos de la Filarmónica y sobre la relación que tenía yo con los músicos y cómo ya de pequeñito tenía un sueño de ser músico profesional cuando cuento aquella anécdota fantástica de Televisión 1, que era la única televisión que había en blanco y negro, y la de al ver a Doc Severinsen, este magnífico trompetista que, por cierto, tiene 98 años y todavía sigue en activo. Es decir, es un emblema de aquella corriente musical americana que habíamos hablado, de Tonight Show, del show de Johnny Carson, tan fantástico que había, del periodista Johnny Carson, presentador, que estableció incluso una base de cómo presentar un programa en directo en televisión, de aquellos periodistas de antaño, ¿no? En este caso nos toca hablar de finales del 79-80, en la cual ya hay un salto cualitativo y de alguna manera de calidad también a la hora de participar en los grupos en esta época, ¿no? Ya es una época en la que en los años 80 yo empiezo a moverme en grupos ya, digamos, más profesionales. Ya no es la Bahía Blanca de antaño, ya es grupos como el Combo Isleño, la Orquesta Guayaba, todos son, digamos, grupos emblemáticos de salsa que ya a partir de los años 80 venía esa corriente, digamos, de la música de salsa a través de un productor muy interesante que marcó una historia, sobre todo en Tenerife, que fue Raf Mercado, un productor de origen puertorriqueño y que se estableció en Manhattan, en Nueva York. Allí pues se estableció, tuvo contacto con el movimiento de jazz latino, que desemboca un poco en lo que es la salsa de los años 80. Quien no conoce a Celia Cruz, la Sonora Ponceña, la Sonora Matancera, Willy Colón, la Fania All Star, el Gran Combo de Puerto Rico, dirigido por Rafael Itier. Bueno, hay tantos personajes con los cuales ya más adelante voy a contar anécdotas de haber participado con, sobre todo, los músicos que acompañaban a toda esta gente, de tantas vivencias y de vivir muchas noches de salsa en Tenerife. Hay que decir que la salsa entró por Tenerife y luego se distribuyó por toda Europa, que es importante. Canarias, Tenerife fue, digamos, digamos, la semilla que fue creciendo poco a poco y se convirtió luego en un boom, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya en los años 80 yo también comienzo de alguna manera a ver otro cariz sobre mi vida musical, aunque sigo siendo, entre comillas, amateur, profesional, una mezcla. Ya me voy dando cuenta de muchas cosas, de trabajar con muchos músicos, de mezclarme con diferentes tipos de música, pero nunca dejo de lado mis orígenes, que, como hemos hablado en el capítulo anterior, yo comenté los orígenes de los dos asociaciones exclusivas o dos núcleos exclusivos en un pueblo, ¿no? Que era la banda de música del pueblo, valga la redundancia, y lo que es también las orquestas de pachanga, que participaban de alguna manera, te enseñaban a tocar en el escenario y a hacer digamos, tener esa fuerza de seguir estudiando y dominar el instrumento, ¿no? Podrán comprobar aquí que tenemos un retrato, por cierto, hecho por mí, firmado por Arsorowski en el 2024, donde yo le hago un homenaje
a un profesor. Yo lo quise retratar con su gorra, su uniforme, su vestuario de banda de música, como habíamos hablado en el capítulo anterior, aquella gorra de plato que venía del origen de las músicas militares de la época. Y este señor fue quien a mí me marcó el camino para ser músico profesional, que luego sucedería mi visión de ser, de ir por el medio mundo tocando y de alguna manera acompañar a tantos cantantes y participar en muchas orquestas y muchas big band y grupos de jazz, etcétera, etcétera. Siempre digo yo que a cada niño hay un profesor que le marca su vida, le marca una dirección a seguir. Es como la proa de un barco, ¿no? Cuando hay un profesor que te da una información, que te ayuda, que te da unos buenos consejos, que es como un consejo de padre, ¿no? Que te ayuda, te apoya, que en los momentos incluso más difíciles que puedan haber en tu vida ves un resquicio de luz de alguna manera en esa esquinita que cuando ya nada ves que no puede haber una solución por X problema o lo que sea, pues siempre viene algún ángel a tu lado que te eche una mano, que te puede decir algo, que te puede ayudar físicamente, ¿no? Ya digo, por cualquier cosa, que te abraza incluso para decir, aunque esto es difícil, verás cómo lo vas a sacar, ¿no? Para mí, ese profesor que me marcó mi vida musical fue Manuel Plasencia Pérez. Manuel Plasencia Pérez, mucha gente dentro a nivel bandístico es muy conocido aquí en Tenerife y yo diría que también un poquito en Canarias. Pero Manuel Plasencia Pérez, aparte de ser un realejero de pro también, porque yo recuerdo que incluso yo cariñosamente lo llamaba el viejo, ¿vale? Lo llamaba el viejo porque era una persona con una sabiduría fuera de lo común. O sea, a nivel musical y a nivel humano era todo corazón. Un carácter muy fuerte, eso sí, porque venía digamos, con una historia musical detrás que lo marcó mucho. Ahora hablaré un poco de la historia musical de él. Era una persona con un carácter muy fuerte, muy directo, cuando hablaba contigo, pero era muy bueno de corazón. Es decir, yo era uno de sus alumnos predilectos, pero aparte de eso, yo me reía mucho con él, ¿no? Manuel Plasencia Pérez desarrolló una capacidad musical como pocos. Era de las poca gente que yo vi que tenía un oído absoluto. Cuando yo hablo de oído absoluto, explico ese término. Oído absoluto es que el músico tiene la capacidad de oír todas las notas del piano, por ejemplo. Yo qué sé, él se sentaba al piano y tocaba 2 acordes y tocaba muy bien el piano, por cierto. Y me decía, bueno, ahora ya he tocado 2 o 3 acordes, ahora te vas a sentar tú, vas a tocar acordes diferentes de lo que yo he tocado o cualquier nota que tú digas y yo de a espaldas tuyas voy a identificar todos los sonidos que tú tocas en el teclado. Incluso las zonas, incluso las teclas que estaban medias mordidas, que así es como cuando hay 2 teclas que se tocan a la vez y tal y cual, incluso era capaz de registrar con su oído humano esa capacidad, ¿no? Entonces tenía unas capacidades bárbaras. Pues, bueno, este hombre había estudiado música en esa época, una época muy dura. Había estudiado saxofón, clarinete, flauta. Era de los maestros de antiguo, que daban todas las disciplinas instrumentales. No es como ahora que vas a una banda y tienes un maestro para brass, para sección de metales, o para especialista de trompeta, trombón, tuba, bombardino, o clarinete, o flauta. No, él daba todas las asignaturas posibles, todas las disciplinas instrumentales las daba. Y las daba tan bien que incluso le decía a los clarinetistas y a los flautistas,
las tranquillas especiales de combinaciones de zapatillas a la hora de articular las zapatillas, a la hora de articular las posiciones, cómo tenía que hacerlo. Era un vanguardista de la época, sin lugar a dudas. Pues este hombre, que tuve yo la suerte de tener mi profesor, el que me guió, fue alumno predilecto de Julián Palanca Macía. ¿Quién fue Julián Palanca Macía? Pues fue un gran director de orquesta y director de banda sinfónica, nacido en Sagunto, que estuvo mucho tiempo en Cataluña. Entonces Manuel Plasencia Pérez, cuando él fue destinado fue desde muy jovencito becado por el conservatorio, por el cabildo, por el piano, pero también quiso estudiar dirección y se fue a Barcelona. Desgraciadamente, en esa época que estaba él estudiando con Julián Palanca Macía, lo llaman a filas al ejército y se tiene que venir a La Palma. Y entonces interrumpe su actividad académica y tiene ese pesar que le lleva toda la vida musical, porque lo comenta incluso conmigo, ¿no? Me dice, es que cuando yo ya estaba en la flor de estudiar con Julián Palanca, donde yo estudio instrumentación, donde yo estudio composición de banda, ya me llaman y me cortan un poco esa evolución que yo tenía a nivel académico musical, ¿no? Estudió con Julián Palanca Macía, que hay que decir que estuvo en la cárcel por tocar el himno de Rieu, el himno republicano. Es compositor de muchas marchas, sobre todo militares, y un pasodoble muy bonito que se llama Goya. Aparte de este gran profesor que le influyó muchísimo, tiene otro gran profesor también a su lado, que fue cuando ya vino a Tenerife, Juan Reyes Barlet. ¿Quién fue Juan Reyes Barlet? Natural del Puerto de la Cruz, un compositor y director espectacular, muy poca gente lo conoce. Es el primer compositor canario que hizo una ópera, María Adela, y que yo tuve la gran suerte de grabar el dato, digamos, de grabación en los estudios Manzana cuando empezaban en La Laguna, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. El otro día se presentó un libro de Manzana y Alberto Segura, que es el dueño de Manzana, casualmente hablando con él, y me dijo, Antonio, no es posible que no estés aquí con toda la actividad musical que has llevado tú. Le digo, sí, Alberto, mira, estoy en una foto donde es una grabación, donde está la sección de trombones y trompetas, con Agustín Ramos también tocando la trompeta, Yun Chul Choi de trombón, Mario Bolaños también, y yo tocando de trombón bajo, tocando en ese caso de trombón tercero, dirigiendo a Armando Alfonso, que todavía lo tenemos vivo por aquí, que el otro día estuve hablando anécdotas musicales con él, que tienen 90 y pico de años ya, don Armando Alfonso, que fue director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Allí grabamos los cantos canarios de Tobaldo Power y grabamos parte del intermedio de la ópera María Adela de Juan Reyes Barlet. Por eso digo que mi profesor, el que me marcó, Manuel Plasencia Pérez, es uno de los grandes directores de bandas de aquí, vanguardistas, y ahora contaré algunas anécdotas musicales que no quiero que se queden en el tintero, porque era una persona muy noble y muy dada, ayudó a mucha gente, dio clases, tiene muy buenos alumnos a nivel musical en esta isla, y fue una persona que aportó mucho lo que es al panorama musical bandístico de Tenerife y de Canarias, que no lo podemos olvidar. Bueno, está un poquito olvidado en su pueblo, ya somos dos. Voy a contar luego ahora una anécdota, que estuvimos en unos cursos de dirección de banda que organizaba Santiago Rey, que fue otro de los profesores de Manuel Plasencia Pérez, Santiago Rey Pascual, que yo lo había nombrado en el anterior capítulo, que tuvo que todavía tiene, su hijo regenta todavía la Casa de Música Musicanarias en la Rambla Pulidos de Santa Cruz de Tenerife. Pues bueno, Santiago Rey
en el cual a mí también me unía una gran amistad, y sobre todo Santiago Junior, me une esta amistad todavía a él, pues organizan en la banda, como digamos, para actividad de dirección de banda en el Parque Vieira y Clavijo, en unos cursos que hacían de dirección de banda, que venían diferentes directores de la península. Habían de esa época, traían desde Valencia, de Madrid, mucha gente para dar algunos cursos. Pero en concreto en este curso hay una anécdota muy graciosa, que es que hicimos toda la semana de curso. A mí me tocó dirigir una parte de Carmen de Bizet, y anteriormente, porque era por secciones, eran creo que 3 directores que dirigían esa ópera, esa digamos, fantasía escrita arreglo para banda, y el antecesor mío que dirigía era Manuel Plasencia. Él me daba la batuta a mí y yo seguía dirigiendo, creo que hasta el final de la obra. Sí, creo que otro anterior director comenzaba la obra, ¿no? Bueno, cuando hacemos digamos, la actividad pública, porque era para la gente y tal y cual, pero cuando se van a dar los diplomas, hay una anécdota ahí que es a través de la federación. Recuerdo yo que organizaba estos cursos, Federación Tinerfeña de Bandas de Música. El primer año de la federación, creo, o el segundo año, no creo, sí, segundo año creo recordar. Entonces estábamos todos los aspirantes esperando para que lo nombraran y dieran el diploma allí con el director invitado, con el director de la banda municipal, que era Julio Sánchez Fleitas en esa época, creo yo. Entonces, pues bueno, empiezan a nombrar a todos, y cuando terminan de nombrar a los asistentes directores que habían dirigido, tanto a Manuel Plasencia como a mí no me nombran. Entonces yo levanto la mano y digo, creo que se han olvidado de don Manuel y de mí, que no nos han nombrado. ¿Qué pasa? ¿No hay diploma para nosotros? Entonces el presidente de la federación se levantó muy apurado. No. ¿Cómo que no, que usted, que no le han nombrado? No, a mí no me han nombrado. No han nombrado ni a don Manuel ni a mí. No, es que a ver si no estás en la lista. Miran la lista y estoy, ¿no? Dice, pero es que se le ocurre decir a este señor, es que a lo mejor no pagaste la matrícula. Y entonces yo me quedo mirando para él, y delante de la gente saco un papel con el registro del número del banco y la colocación por el curso de dirección de banda, de todo, de alguna manera. Míralo. Sí, es verdad. Entonces nos hemos equivocado. Entonces se levanta Manuel Plasencia y dice, qué casualidad que falten los 2 de los Realejos. Es una casualidad tremenda. Esa es la anécdota que de alguna manera se quedó mirando para mí don Manuel, riéndose como diciendo, en fin, ¿qué vas a hacer? Toño, me llamaba Toño. Toño, ¿qué vas a hacer? Encima, qué casualidad que somos de los Realejos. Es como, porque hablaba él también un poco el tema de la discriminación de fuera del extrarradio Santa Cruz Laguna, ¿no? Que siempre tenían un poco ese privilegio, de alguna manera, entre comillas, la gente que podía asistir al conservatorio, etcétera, etcétera. Eso nos pasó en directo y siempre lo nombraba. Decía, Toño, ¿te acuerdas aquella anécdota que no nos dieron el diploma? Porque bueno, luego tenían unos diplomas sin nombre y sí que pusieron el nombre y lo hicieron un poco el paripé de las fotos, de darnos los diplomas en el Parque Vieira y Clavijo, donde fue el acto, ¿no? Siempre él decía una frase muy interesante,
cuando yo hablaba con él de música me decía, pero Toño, ¿me vas a hablar de cochinos cuando yo me crié con ellos? Y hay que decir que está hablando de la historia de los realejos y de los cochineros de Ico del Alto. Los cochineros de Ico del Alto eran unas personas que iban por toda la isla con una especie de, llevando unos cochinillos en una especie de alforja, iban y cruzaban toda la cordillera. Se iban hasta Arafo, hasta Güímar, y doy este dato histórico para que se vean de qué manera que no es un tema despectivo, sino sencillamente me quería decir, ¿me vas a hablar tú de música cuando yo tengo una experiencia terrible, que he tenido esa experiencia de haber ido a la península cuando nadie se fue de aquí de Canarias, donde yo desarrollé mi actividad, donde yo quería ser director de música militar y no pude hacerlo porque me cortaron mi actividad musical y mi actividad de vida, porque tenía siempre esa sensación de que le habían robado la profesión de querer dirigir a una banda militar. De hecho, se llevaba muy bien con Valverde, el director militar de aquí, de la banda de guerra de infantería 49, y pudo hacer su sueño de dirigir una banda militar en el Teatro Cine Realejos, recuerdo yo. Le hicieron un homenaje a él, le dieron la batuta, Valverde le dio la batuta y pudo dirigir la banda militar. Hay que decir también que él dirigió la banda filarmónica justamente en el periodo en que el Realejo Bajo y el Realejo Alto eran independientes. En el 67, 66-67, se unieron el Realejo Bajo y el Realejo Alto. Antes de esa unión, Manuel Plasencia, que nació en San Agustín, en la parte de Realejo Bajo, en el convento, dirigió la banda La Filarmónica. Luego también fue director titular municipal, director de la banda municipal de La Orotava. Hay que decir también que él dirigió la banda filarmónica justamente en el periodo en que el Realejo Bajo y el Realejo Alto eran independientes. En el 67, 66-67, se unieron el Realejo Bajo y el Realejo Alto. Antes de esa unión, Manuel Plasencia, que nació en San Agustín, en la parte de Realejo Bajo, en el convento, dirigió la banda La Filarmónica. Luego también fue director titular municipal, director de la banda municipal de La Orotava, que aquí yo lo pinté, si pueden ver, con la gorra, hay un escudo frontal donde está imitando un poco lo que es el escudo de La Orotava, de la banda de La Orotava. Luego, después de salir de la banda de La Orotava, fundó Los Amigos del Valle, una banda que se creó también en la parte alta de La Orotava, donde fue pionero de utilizar los bailables, la batería y la música bailable que se adaptaba a las bandas de la época, a las bandas populares, porque antes de alguna manera eran un poco sibaritas, un poco exclusivos para decir, bueno, nosotros siempre hemos tenido una función de difundir la música clásica y popular, pero no nos vamos a atrever a tocar de la música pop o tal. Y él fue de los primeros que 5 minutos con Jeremy Kerr, por ejemplo, con algo de jazz o algo de swing, tocando con la batería, recuerdo yo, fue uno de los pioneros que creó de alguna manera ese estilo y que luego las bandas imitaban, ¿no? Además es creador de varias composiciones de música sacra y de música y de marchas procesionales. Tiene una que se la dedicó a su madre, basada en la Quinta Sinfonía de Beethoven, que empieza, en vez de sha ta ta ta, él hace sa ta ta ti, rum, chum, bom. O sea, era muy prolífero en cuestiones de composición, además creador también, fundador, y en este caso conmigo también, que yo participé con él,
en la creación de la fanfarria Ritmo Musical de los Realejos, y fue vanguardista porque fue el primer grupo de carnaval de fanfarria que cuando se retomó y pasó de fiestas de invierno al carnaval de los Realejos, participamos también en el pueblo como líder en la fanfarria Ritmo Musical, que íbamos a tocar el Puerto de la Cruz, y las fanfarrias alemanas que venían se quedaban mosqueados con nosotros, porque él arreglaba muy bien con la música popular, rascayú, rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Una onda así, ¿no? Y temas así muy bonitos que él adaptaba, que él instrumentaba precisamente y escribía para la fanfarria en particular. Luego tenía los lances de los componentes de la banda diciéndole: don Manuel, ¿por qué usted deja tocar a Toño, en este caso a mí? Antonio lo deja tocar libremente, tocar lo que le dé la gana. Y entonces don Manuel siempre se miraba para estos componentes y le decía: porque él sabe y ustedes no. Esa era la diferencia. Y entonces se reía mucho Manuel Presencia y digo: yo soy el director y yo le he dicho a él que puede hacer lo que le dé la gana. Él sabe ya por dónde va la melodía y por dónde van los contrapuntos y puede hacer lo que quiera, ¿no? En ese aspecto me río porque yo me lo pasaba muy bien, ¿no? Porque teníamos muchos golpes también en esta fanfarria de Ritmo Musical. Ellos me ayudaron mucho en la época en que yo necesitaba incluso una beca económica. Ellos llegaron a aportar de las actividades económicas que nosotros hacíamos, la fanfarria, de los dineros que se ahorraban en el fondo global de la fanfarria, luego incluso se reunían y me daban dinero para que yo estudiara en Santa Cruz, para que yo siguiera estudiando el trombón de varas en el conservatorio, como una especie de beca que me daban para que yo siguiera estudiando, siguiera perfeccionándome, aunque nunca olvidé mis orígenes, siempre tocaba con ellos en carnavales. Y tengo que nombrar también a alguien dentro de la época política que estaba, Vicente, que fue de alguna manera uno de los grandes baluartes que tenía, que fue vicealcalde de Los Realejos de esa época, de los años 80. Nosotros cariñosamente lo llamamos Vicente el Rizo, que el otro día estuvimos saludando. Le di las gracias por haberme apoyado en las becas económicas que me dejó para que yo siguiera estudiando en Santa Cruz, porque no era fácil esa época de irme de Los Realejos a Santa Cruz a estudiar. En vez de el tema del transporte era bastante difícil, yo me quedaba, cuando estudiaba en el conservatorio, en casa de mis tíos, en la calle Imeldo Serís, antigua calle Barranquillo, al lado del Teatro Guimirá, en casa de mi tío Manolo y Angelita, que eran como unos segundos padres para mí. Tanto Manolo como Angelita se portaron, además mis primos, recuerdo la habitación de mis primos, que yo me quedaba con mis primos. Desgraciadamente Poli, uno de los primos que tenía, murió muy joven, con 40 años, que era camionero. Y yo siempre recuerdo eso, se levantaba muy temprano. Yo era más noctámbulo, pues recuerdo esas cosas familiares de haber estudiado en el conservatorio, porque yo luego, cuando él se levantaba a las 5 de la mañana, yo luego me levantaba a las 6:30, 7, y me iba a estudiar al conservatorio arriba donde estaban los asuncionistas. Primero estaba abajo en el Parlamento de Canarias, que sí es verdad, tengo que decir que los oyentes o los que vean este programa, el Parlamento de Canarias, si entran en el salón de plenos, van a mirar para arriba y van a ver los nombres de los músicos: Mozart, Beethoven. Aquello era el conservatorio. Cuando yo empecé, todavía se daba clase un poquito en ese parlamento, que ahora es parlamento, pero que antes era el conservatorio original. Luego lo pasaron al parque de Viera y Clavijos de los asuncionistas. Entonces tengo que decir que era un ambiente muy familiar, era una segunda familia para mí, y eso me influyó mucho también en mi vida musical. ¿Por qué? Porque tenía esa estabilidad. Yo me iba los fines de semana para Los Realejos,
Yo recuerdo que también traía mis compras, pero vamos, Manolo y Angelita para mí siempre fueron mis dos padres, mis segundos dos padres. Ya no están vivos, pero bueno, mis primos, yo recuerdo con mis primos también, con mi primo Poli, con mi primo Juli también, mi primo Santiago también, que murió hace poco. Todas estas anécdotas musicales, y ellos también me apoyaban mucho porque decían que yo era el único artista de la familia, ¿no? Entonces esa conexión viene a través de que yo de alguna manera los fines de semana tocaba con la fanfarria Ritmo Musical, y nunca dejé de estar al lado de quien me marcó musicalmente, como Manuel Plasencia, que también dirigió la banda Asociación Musical de Garachico, que yo recuerdo de ir con él en un 5000 de estos blancos a tocar unas Semanas Santas abajo, donde me gustaba mucho porque hacíamos unos ensayos y luego íbamos a cenar en el bar La Perla, de allí una viejita guisada, y luego teníamos unos ensayos fabulosos, y aparte de eso tocar, reforzar en los conciertos que tenía en la banda de Asociación Musical de Garachico, en la cual tiene un pasodoble muy bonito que se llama Garachico Norteño, que está basada principalmente en motivos canarios, que él siempre mezclaba ese tipo de motivos a nivel compositivo. Entonces, hablar de Manuel Plasencia es meterse en una especie de nave, digamos, musical, una nave musical en la cual, cuando yo entraba allí en el aula que tenía, que Manuel Ángel Plasencia, su hijo, que tocaba también en la fanfarria Ritmo Musical en la calle Doctor González de Los Realejos, tenía una academia de música. Entonces él por las tardes, yo a veces me venía de Santa Cruz y me gustaba entrar, verlo dar clase con una pizarra veleda con 3 rotuladores, uno azul, otro rojo y otro negro, colocar a nivel armónico, porque él me dio también armonía. Teníamos nuestras conversaciones a nivel armónico. Recuerdo una muy interesante en la cual hablábamos de la disonancia. Y él decía: no, Toño, la disonancia es una inestabilidad armónica. Y te voy a poner un ejemplo. Cogía un bolígrafo, un lápiz y decía: ¿ves? Lo dejo caer y cae al suelo. Entonces, esa inestabilidad armónica tiene un soporte. Y era muy gráfico a la hora de explicar la armonía. Era un mundo increíble, donde yo gozaba mucho, porque hablaba de sus anécdotas musicales, pero luego me hablaba de la historia de la Banda Municipal de Madrid, del maestro Villa, hablaba de Juan Reyes Barlet, hablaba de los directores militares que vinieron aquí, que establecieron una cátedra, que luego empezaron a establecerse aquí en Tenerife, gente famosa como el compositor en Weimar, Al Socorro, el maestro Castillo. No sé, yo esa historia, ese amor por la etnomusicología y por la historia de la música nuestra, fue él quien me la inculcó. Por eso, cuando yo tocaba, como estuve 25 años como trombón bajo de la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife, cuando a otros compañeros le preguntaban el programa, algunos ni sabían lo que iban a tocar. Pero yo, cuando me preguntaban a mí, yo le decía de pe a pa, y hablaba de cada autor y de dónde era. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho. El músico es un contador de historias. Es como un actor. Son storytellers, que llaman en inglés. Son contadores de historias. Y si tú no me cuentas una historia cuando tú tocas, o cuando tú estás interpretando una partitura, o cuando una banda está tocando, o una orquesta está haciendo su versión, que es la versión del director, y no está preparado para lo que está sonando,
Y el público, sí, puede ser que entienda, pero si tú tienes una profundidad de lo que tú estás tocando, tú realmente vas a llegar al alma de la persona. Les pongo un ejemplo claro. En mi actividad plástica, lo que yo me establece la base principal es el estudio del personaje. Cuando yo hice ese retrato de Manuel Plasencia, cuando yo lo estoy haciendo, que es una técnica seca que llaman, porque no se emplea ni óleo, ni se emplea nada de agua, ni líquido, ni aceite, es sencillamente con unos creyones de color negro y una goma, y vas dándole forma capa sobre un difumino, que un difumino es como un lápiz así de papel, con una puntita de papel que le vas dando poco a poco, vas haciendo el personaje, vas introduciéndote en la vida del personaje, en lo que aportó. Para mí fue fácil porque yo lo conocí personalmente y a mí me caló muy hondo porque fue como es un padre musical, ¿no? Entonces yo cuando estaba haciendo ese retrato recordaba las conversaciones de él, recordaba cómo era su carácter, recordaba la pose que ponía cuando dirigía, cuando tenía las conversaciones conmigo, cuando componía. Todo eso es enriquecedor para la persona, pero enriquece también al cuadro, porque el cuadro no es una cuestión estática. El tema del retrato es una simbología que recrea la vida de esa persona. Y eso tiene que ir siempre como algo básico para aportar algo a la sociedad. Entonces, como decía Denzel Washington, aquí en esta vida hemos venido a dar, que se olvide la gente. A veces la gente o nosotros entramos en una situación de que nos den, vale, está bien. Pero nosotros hemos venido a dar, a los talentos que tú tienes, aprovéchalos. Y siempre yo he tenido esa gran suerte de si tienes ese talento musical o ese talento para escribir, o si tienes un talento, siempre digo, y yo a mis hijos se lo digo, mira niños, cualquier persona que anda por este mundo físico, que es el planeta Tierra, por este planeta, tiene un talento, que si lo descubre, puede ir, las cosas se le hacen muy fáciles. Si descubres este talento, te puedes dedicar a él toda la vida, puedes trabajar y ver ese trabajo como algo que no es tu trabajo, que es el elemento que te lleva, que es enriquecedor, que puedes estar horas y horas y horas y no te cansas, que era lo que hacía yo con la música cuando estaba en activo como trombonista. Yo estudiaba de 8 a 10 horas diarias. Yo, gracias a la música, conocí medio mundo. Yo, como decía mi profesor de la New York Philharmonic, David Finlayson, un día desayunando bagels y al lado del Lincoln Center, me dijo: Antonio, no te olvides que la música es tan potente y es un lenguaje tan alucinante que hoy puedes estar aquí hablando y desayunando conmigo en Nueva York, mañana en Tokio, pasado en España o en Mallorca o en donde queráis, y tú puedes tocar con cualquiera porque es un lenguaje universal y aparte es enriquecedor. Entonces ese consejo yo siempre lo he llevado, y gracias a personas como Manuel Plasencia Pérez, que es el profesor, digamos, en mayúsculas, es el profesor que te marca, es el que te marca y te dice: adelante, Toño, puedes ser músico profesional y hacer lo que tú quieras, puedes tocar en la Orquesta Nacional, puedes tocar yo te ayudo, yo te echo una mano, venga, ¿qué es lo que te falta? Aquí, lo que sea, es la única manera de poder llegar, ¿no? Y entonces es enriquecedor cuando uno mira hacia atrás y ves que hay gente que te ha marcado en la vida, ¿no? Es decir, tu padre y tu madre te marcan porque cada uno es de su padre y su madre, ¿no? Como dice mi amigo Julio, ¿no? Entonces, eso, que te marque un profesor de música tan fielmente, tan académicamente,
tan a nivel experiencial, tan profundo, es de reconocer. Y como uno reconoce, yo suelo reconocer las cosas, quise hacer este retrato para eso, para recordarlo, para que su pueblo no lo olvide, que lo ha olvidado. El pueblo de los Realejos no sabían quién tenía ahí ese baluarte. Y eso que era realejero de pro. Vuelvo a decir, él tenía un pin en la corbata y yo le decía, pero, don Manuel, ¿para qué se pone eso? No, porque uno es de sus orígenes, uno es de su pueblo. Entonces, aunque a mí no me hacen caso aquí, a mí no me tienen en cuenta, pero yo quiero llevar este escudo del Ayuntamiento de Los Realejos, de mi municipio, lo quiero llevar aquí en el pin de la corbata, ¿no? Entonces, también era una manera de decirme a mí, porque yo me he visto reflejado en él. Esto que nos pasó, ese caso exclusivo de los diplomas, qué casualidad, ya podría contar otros, ¿no? Pero era muy usual, ¿no? Entonces, viendo lo que le pasó a él, yo también me miraba en su espejo y quería, de alguna manera, que yo no me equivocara dentro de la música como se equivocó él. Pero es como el padre y el hijo, ¿no? El hijo tiene que tener su camino. Entonces yo pude desarrollar mi camino a través de este gran profesor, Manuel Plasencia Pérez, que su hermana también era una gran profesora de conservatorio, María Auxilio, y que incluso Manuel Plasencia le preparó las oposiciones para que fuera luego profesora en el conservatorio. Era un gran baluarte, y aparte de eso, aunque mucha gente no lo conoce o no lo conoce a nivel bandístico, estableció unos criterios de vanguardia que hoy por hoy, no creo que no tengan nada que envidiar de cómo del movimiento bandístico que existe hoy en Tenerife y en Canarias. Hay siempre gente que marca el camino, y él fue uno de esos que marcó, ya no solo me marcó a mí, sino marcó a muchas generaciones de músicos que luego vinieron posteriores. Estamos hablando de los años 80, que de alguna manera ya marca ese camino que en este caso Antonio Damián fue desarrollando y nunca olvidó, hasta que luego desgraciadamente murió muy joven, y que la noticia me cogió a mí estando yo ya en los años 90 y algo, estando yo en Valencia, cuando yo estuve de profesor y de director de varias agrupaciones en Montroi, con la Unión Artística Musical de Montroi, que luego le hice un artículo, un escrito muy bonito, que todavía lo tengo guardado por ahí, dedicado a él, porque mi madre me dijo, oh, mira, ha muerto Manuel Plasencia Pérez. Entonces digo, mira, que voy a coger un avión. Dice, no, ya murió ayer y lo enterraron hoy, no vengas porque no vas a tener tiempo de llegar a su exequias, ¿no? Con lo cual, para mí, siempre lo llevaré en el corazón, y por eso quise hacer a nivel pictórico, a nivel plástico, su fotografía con sus gafas típicas de la época, su gorra, sus liras a los lados en las solapas, y como habíamos hablado del uniforme, un uniforme de color, en este caso está negro, pero era de color azul marino, que era el típico vestuario donde él fue quien me iluminó el camino para ser músico profesional.